una producción de Películas para Cristo. Guión de Stan Taylor. Fotografiada y dirigida por Paul S. Taylor. El mundo que pereció. Muchos creen que el Arca de Noé es un producto de leyendas antiguas, un mito. Pero cada vez hay más pruebas de que el relato bíblico de Noé y el diluvio no es una leyenda. Cada vez hay más científicos que creen que hay pruebas geológicas que indican que el diluvio universal que se describe en el libro del Génesis es un hecho histórico. Ha habido varios informes de que se ha visto una estructura parecida a un barco sobre el monte Ararat, en Turquía. Y esto ha atraído la atención mundial hacia el tema del arca y se han hecho varias expediciones. Las grandes frustraciones que esos grupos han experimentado en sus esfuerzos por encontrar el arca solo han aumentado el interés. Se dice que si se encuentra el arca en el monte Ararat, será el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos y una gran prueba, aún para los más escépticos, de que la Tierra sufrió un diluvio universal y una inundación que cubrió las montañas, según se describe en la Biblia. Si hubo esa inundación y todos somos descendientes de Noé, sería extraño que el pueblo judío fuera el único que la recordara. Pero ese no es el caso. Se hace referencia a ese gran cataclismo en las leyendas y mitología de naciones y tribus de todo el mundo. Los arqueólogos han recopilado 59 leyendas del diluvio entre aborígenes norteamericanos, 46 entre los de Sud y Centroamérica, 31 en Europa, 17 en el Medio Oriente, 23 en Asia y 37 en las islas de los mares del sur y en Australia. En Siria, ninguno de los que ahora vivimos desciende de la raza original que pereció. Aunque somos tan numerosos, somos una segunda raza que surgió de Deucalión. El pueblo original era orgulloso e insolente, infiel a sus promesas, inhospitalario y cruel con los extranjeros. En Hawái, después de la época de Kumuonua, el primer hombre, la tierra se tornó malvada y descuidada en su adoración a los dioses. Un hombre era justo, Nu.
En Babilonia, El dios Cronos se le apareció en un sueño y anunció que en el día 15 del mes de Daisíos todos los hombres perecerían en un diluvio. Deucalión entró con su esposa e hijos en un gran cofre, y a él llegaron jabalíes y caballos y leones y serpientes y toda clase de animales de tierra. Los hizo entrar. en Cuba, Un anciano hizo un barco grande y entró en él con su familia y una gran cantidad de animales. Nu hizo como una gran canoa con una casa sobre ella, la llenó de comida y se llevó plantas y animales con él. en México, Antes de comenzar el diluvio, Dios le avisó al hombre Nota y a su esposa Nina, diciéndole: ahueca un gran ciprés y entra en él en el mes de Tososli. Las aguas se acercarán al cielo. Y entraron en él. Y Dios cerró la puerta. en las Islas Fiji, El enojado dios Mbenga recogió las nubes y las exprimió, y su agua cayó sobre la tierra condenada. De pronto, la tierra abrió sus fuentes, cayeron fuertes aguaceros, los ríos se hincharon. el poeta Ovidio, Los ríos irrumpieron en las llanuras y se llevaron los maizales, las tumbas, los rebaños, las casas y los templos. Como troncos flotaron los cadáveres, igual que los peces que llenan los mares. Pueblos, colinas y montañas se sumergieron lentamente. Ahora el mar y la tierra no estaban separados. Todo era océano. Los lobos nadaban con las ovejas. Llovió todos los días, llovió todas las noches. Los cielos se cayeron, la tierra desapareció. Animales de todas clases se ahogaron. No había tierra. El ave voló largo tiempo buscando tierra donde descansar. Sus alas fallaron y cayó al mar. Dios sepultó el mundo en el agua. Excepto a Deucalión, que por su virtud y piedad fue salvo para dar vida a una nueva raza de hombres. Después de un año, las aguas comenzaron a bajar. Rugió luego el viento y secó la tierra. Lanzó al aire un cuervo, que al principio no regresó, porque permaneció alimentándose de los cadáveres, pero luego volvió con una rama verde. La familia salvada de 8 personas llegó a Mbenga. Aunque las leyendas están mezcladas con la mitología y los detalles varían, están de acuerdo en 3 cosas fundamentales. Hubo una nave que ofrecía seguridad. Hubo destrucción por agua. Y la raza humana sobrevivió. Hoy aún, los científicos estudian la descripción del arca que da la Biblia para ver si esa historia es posible, según los conocimientos modernos de la zoología y los conocimientos modernos de construcción de barcos. La Biblia nos da detalles fascinantes acerca del arca. Y dijo Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. La mayoría de los eruditos en hebreo creen que el codo era unos 46 centímetros, de modo que el arca debió tener 137 metros de largo, 23 metros de ancho
y 14 metros de alto. Podemos imaginar el tamaño de esa gran barcaza comparándola con una casa de tamaño corriente y de un solo piso. Se decía que el Arca de Noé era el barco más grande que se había construido hasta fines del siglo XIX, cuando se construyeron gigantescos barcos de metal. Tiene una relación de 6:1 de largo a ancho, que es excelente para la estabilidad en el mar. Los constructores de barcos modernos dicen que era casi imposible que se virara. En todo sentido, estaba admirablemente preparada para soportar las terribles tormentas del año del diluvio. Pero, ¿era el arca lo bastante grande para llevar todos los animales requeridos? El espacio total de suelo del arca debió ser de 9.290 metros cuadrados, lo que sería una superficie superior a la de 20 canchas de baloncesto. El volumen cúbico total debió ser de más de 42.960 metros cúbicos. Eso es igual a la capacidad de 569 vagones de carga de los ferrocarriles modernos. La pregunta es, ¿cuántos animales de tierra que respiran aire debían entrar en el arca para sobrevivir al diluvio? Según Ernst Mayr, el mayor experto en taxonomía en Norteamérica, hay más de 1 millón de especies de animales en el mundo. Pero la mayoría de ellos son capaces de sobrevivir en el agua y no era necesario meterlos en el arca. Noé no tenía que albergar las 21.000 especies de peces, ni los 1.700 tunicados, ni los 600 equinodermos, incluyendo las estrellas de mar y los erizos, ni los 107.000 moluscos, como los mejillones, las almejas y las ostras, ni los 10.000 celenterados, como los corales y los hidroides, las anémonas y las medusas, ni las 5.000 especies de esponjas, ni los 30.000 protozoarios, los microscópicos animales de una sola célula. Además, algunos mamíferos son acuáticos. Por ejemplo, las ballenas, las focas y las marsopas. No había que incluir a todos los anfibios, ni a todos los reptiles, como las tortugas de mar, caimanes y cocodrilos. Además, un gran número de los artrópodos, que son 838.000 especies, como las langostas, los camarones, las pulgas acuáticas, los cangrejos y los percebes, son animales marinos, y las especies de insectos de los entrópodos son muy pequeños. También muchas de las 35.000 especies de lombrices, igual que muchos insectos, podían sobrevivir fuera del arca. Los doctores Morris y Whitcomb, en su clásico libro El diluvio del Génesis, aseguran que el arca no necesitaba llevar más de 35.000 animales. Pero siendo generosos, vamos a añadir un número razonable para incluir los animales extintos y otros pocos más para satisfacer a los escépticos. Supongamos que había 50.000 animales a bordo del arca. Claro que no tenían que ser los especímenes más grandes ni más viejos. Recuerden que hay pocos animales muy grandes, como el dinosaurio o el elefante, y de estos pudieron llevar ejemplares jóvenes. Suponiendo que el animal promedio fuera del tamaño de una oveja y usando un vagón de ferrocarril para comparar, vemos que el vagón promedio de 2 pisos puede llevar 240 ovejas. Así, 3 trenes de 69 vagones cada uno tendrían espacio cómodo para llevar 50.000 animales que ocuparían solo un 37% del arca. Eso nos dejaría 361 vagones, o 5 trenes de 72 vagones cada uno, para llevar todo el alimento, el equipaje y la familia de Noé de 8 personas. En el arca había mucho espacio.
El mayor problema hubiera sido la construcción del arca. Pero la Biblia indica que Noé la hizo bajo dirección divina, y no hay razón para creer que no empleara obreros adicionales. Otro problema enorme que algunos señalan es el de reunir especímenes de cada animal de tierra que respira aire y llevarlos al arca. Sin embargo, el relato del Génesis dice que Dios juntó los animales, los trajo a Noé para que subieran al arca de 2 en 2. Algunos han sugerido que ahí puede estar el origen del instinto emigratorio de los animales, o al menos puede haberlo intensificado. También sabemos que la mayoría de los animales presienten el peligro y buscan un lugar seguro. Ya todos a bordo, hay quien dice que entonces comenzaron los problemas de Noé, con solo 8 personas para alimentar a los animales y darles agua, para mantener la limpieza y proporcionar aire fresco a todos ellos durante 371 días. Pero muchos científicos creen que los animales pueden haberse adormecido. Se dice que en casi todas las especies de animales hay indicios de habilidad para adormecerse en invierno o en verano. Quizá esa habilidad se intensificara sobrenaturalmente durante ese periodo. Con sus funciones físicas reducidas a un mínimo, la tarea de atenderles era mucho menor. Hay otra pregunta. ¿De dónde vino el agua? En el Génesis sencillamente dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Muchos creen que, antes del diluvio, la tierra estaba rodeada de una maravillosa cubierta de vapor transparente que puso allí Dios el segundo día de la creación, cuando separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Creen que la lluvia de 40 días y 40 noches pudo haber sido el colapso de esa cubierta de vapor. Algunos científicos dicen que si todo el vapor de agua y las nubes de la atmósfera actual se precipitara a la Tierra, la lluvia duraría muy poco tiempo y produciría una profundidad promedio de menos de 5 centímetros. Si esa cubierta de vapor existió desde el segundo día de la semana de la creación hasta la época del diluvio, las condiciones climatológicas debieron ser muy diferentes a las que observamos hoy. Cuando la Biblia se refiere a esta era, habla de cosas que la gente de antes del diluvio nunca había visto. Muchos creen que una de las cosas que los hombres no habían visto era una tormenta de lluvia, porque en el segundo capítulo del Génesis se nos dice que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Quizá fuera algo parecido a lo que vemos en algunas áreas de la costa occidental, donde la vegetación es principalmente humedecida por el rocío. Muchos científicos creen que esa cubierta de vapor pudo haber protegido al mundo antiguo de la dañina radiación que ahora recibimos del espacio exterior, y que esa fue la razón de la larga vida de los habitantes del mundo antidiluviano. Más aún, esa cubierta de vapor tendría el efecto de un invernadero y mantendría una temperatura uniforme en todo el planeta. Por los fósiles se sabe que las plantas y los animales tropicales vivieron antes en toda la Tierra, incluso en lo que ahora son las regiones polares. La Biblia no habla de fuertes vientos hasta después que las cataratas de los cielos fueron abiertas y cayó el agua. Esos vientos deben haber causado grandes diferencias de temperatura entre las regiones ecuatoriales y las polares por primera vez.
En esas regiones polares, en las que vivieron animales y plantas tropicales, empezaron a acumularse enormes masas de nieve y hielo, las cuales debieron causar el periodo glacial que siguió al diluvio. Pero las aguas del diluvio no vinieron solo de arriba. Lo más espectacular fueron las enormes fuentes subterráneas que brotaron a la superficie. Todas las fuentes del grande abismo se rompieron. Subieron los suelos de los océanos. Hubo enormes explosiones que lanzaron tremendas cantidades de lava y de vapor. Las aguas siguieron subiendo hasta que a las 6 semanas la inundación llegó al máximo, cubriendo las montañas y manteniéndose así 110 días. Hasta que las aguas destruyeron todo lo que vivía en los continentes, excepto a los que estaban en el arca, que recibían el amoroso cuidado de Dios. La fase final del episodio del diluvio empieza en el 8º capítulo del Génesis, donde dice que hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. La formación de los suelos de los océanos presenta grandes incógnitas a los geólogos. También se las presentan la formación de las montañas y por eso hay tantas teorías. Los estudiosos de la geología del diluvio señalan el carácter sobrenatural de su origen en el Salmo 104 que dice: subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Así, la Biblia implica que a la vez que subía la tierra, se hundían las cuencas de los océanos. Como las aguas al bajar dejan su marca, según vemos a lo largo de la orilla de este embalse, debemos esperar ver las mismas líneas en las costas de los continentes del mundo. Y eso es precisamente lo que notamos en todos los continentes. Estas antiguas marcas se ven claramente en la costa de California, donde se han construido ciudades sobre ellas. Igualmente, se ven esas formaciones de terrazas en muchos de los grandes lagos interiores que contenían residuos de agua del diluvio. Se cree que muchos de esos lagos existían en la parte occidental de los Estados Unidos. Entre ellos estaba el lago Bonneville, que cubría gran parte de Utah, y el Gran Lago Salado es uno de los que queda. Aún muestra 4 líneas muy claras. La más alta y antigua está a unos 1000 pies sobre el presente nivel del agua. Entre los lagos occidentales que retuvieron agua del diluvio estaban el lago Lahontan, que cubría gran parte de Nevada, y el lago Manly, que cubría el Valle de la Muerte. También, según las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, era de esperarse que cortaran enormes valles en la tierra blanda mientras buscaban su camino hacia el suelo más bajo de los océanos. Y eso es lo que encontramos. Prácticamente todos los valles de río son más profundos y anchos de lo que requiere su actual sistema de ríos, y eso indica que antes llevaban mayor volumen de agua. La mayor parte del planeta está aún cubierta con agua del diluvio. Más del 70% de la superficie de la Tierra está sumergida a una profundidad promedio de más de 2 millas, y en una parte del Pacífico hay casi 7 millas de profundidad. También hay agua almacenada en forma de enormes continentes de hielo en los polos norte y sur. El diluvio universal dejó su huella indeleble en la formación geológica de nuestro planeta. En todos sitios
hay capa sobre capa de sedimento que dejó la acción de movimiento del agua. También hallamos grandes concentraciones de fósiles mezcladas con el sedimento. En realidad, vivimos sobre un inmenso cementerio de fósiles. Esos fósiles parecen haber sido formados al ser enterrados de pronto por una tremenda inundación, lo que impidió la rápida descomposición de los mismos, según los minerales reemplazaban su estructura celular. Nuestros depósitos de petróleo, de gas natural y de carbón son depósitos de combustibles fósiles. Las pruebas indican que son remanentes carbonizados de grandes masas de vida vegetal y marítima que fueron arrastradas y sepultadas rápidamente bajo toneladas de sedimento. Hoy, después de miles de años de presión, calor y cambios químicos, esos remanentes enterrados forman los depósitos de carbón y de petróleo que dan combustible a nuestra economía moderna. La prueba circunstancial de que la Tierra fue destruida y juzgada por un diluvio catastrófico aparece en todo el mundo. Pero la mejor base para nuestra fe en la realidad del diluvio está en el relato bíblico. Jesús mismo habló del diluvio que hubo en los tiempos de Noé, y Jesús hizo esta asombrosa declaración: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Indicó que la situación que habría en el mundo antes de su segunda venida a la tierra sería similar a la de los días de Noé. Y cuando leemos en el capítulo 6 del Génesis cómo era la situación en el mundo antes del diluvio, parece que estuviéramos leyendo los titulares de ahora. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esta situación moral traerá el juicio sobre el mundo moderno igual que lo hizo en el mundo antiguo. En la segunda de Pedro leemos que en los últimos días los hombres negarán que el mundo fue creado sobrenaturalmente por la palabra de Dios. Negarán que hubo el diluvio universal que nos describe la Biblia. E igual que el mundo antiguo se burló de la posibilidad de un diluvio, el hombre moderno se burlará de la posibilidad de que Cristo regrese a la tierra y que resulte en la destrucción de tanto los cielos como la tierra por medio del fuego. Pero tan seguro como que Dios creó el mundo por su palabra y envió el diluvio por su palabra, también mantendrá su palabra con relación al venidero juicio por fuego. Pedro escribe: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero Dios no se deleita en el juicio. Pedro escribe: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En los días de Noé, Dios le dio al hombre aviso de que enviaría el diluvio.
Durante 120 años Noé construyó el arca. Durante esos años,